no estaba buscando esto. Estaba investigando técnicas de escultura clásica, lo habitual en la academia. Tallado de mármol, marcas de cincel, el trabajo lento y paciente de los maestros del Renacimiento. Pero entonces encontré una fotografía del Palacio de Mármol en San Petersburgo. Un velo de piedra, no tallado para parecer tela, sino caído como tela, con pliegues, arrugas, con una delgadez que lo volvía translúcido a contraluz. Y me detuve porque no puedes tallar mármol tan fino. No puedes cincelar piedra en láminas tan delicadas que ondulen como seda. El material se fracturaría, se desmoronaría, se desintegraría bajo la menor presión. Y sin embargo, allí estaba, no solo en San Petersburgo, sino en Nápoles, en Viena, en Estambul, en iglesias y palacios de distintos continentes que supuestamente no tenían contacto entre sí. La explicación oficial: maestría artística, técnica minuciosa, generaciones de artesanos perfeccionando sus habilidades. Pero la explicación oficial se derrumba en cuanto examinas la física. Déjame mostrarte a qué me refiero. El Cristo velado en Nápoles, creado, nos dicen, en 1753 por Giuseppe San Martino. Una escultura de cuerpo entero de Cristo bajo un sudario tan fino que se ven los contornos de su rostro a través de la piedra. El velo parece mojado, pegado a la carne, translúcido en algunos puntos. Mármol, dicen, tallado de un solo bloque, excepto que el mármol no se comporta así. Se fractura siguiendo líneas de veta. Se astilla cuando se trabaja demasiado fino. Las secciones más delgadas de ese velo tienen quizá 2 milímetros de grosor, más fino que la pantalla de la mayoría de los smartphones. ¿Cómo tallas algo tan delicado sin herramientas modernas, sin brocas de diamante, sin instrumentos de medición de precisión, sin diseño asistido por computadora? Preguntas a los expertos y hablan en generalidades. Habilidad excepcional, paciencia, años de práctica, pero nunca explican el proceso real. Nunca lo demuestran. Nunca muestran los pasos intermedios, los intentos fallidos, la curva de aprendizaje que debería existir. Porque cuando buscas esos registros, no están. El patrón se repite con una precisión inquietante. La Virgen Vestal velada en Roma, la Rebeca velada en Milán, el busto de la modestia en Nápoles, la estatua de la verdad velada en Viena, todas creadas dentro de la misma estrecha ventana temporal de 1717 a 1768. Todas exhiben la misma delgadez imposible. Todas caen, se pliegan, se recogen como si la piedra hubiera estado blanda al darle forma. Y aquí está lo que lo hace más extraño. Muchas de estas obras fueron atribuidas a la familia Coredini o a su círculo inmediato. Antonio Coredini creó varias. Su alumno Giuseppe San Martino creó otras. La técnica apareció de repente, floreció durante 50 años y luego desapareció casi por completo, sin desarrollo gradual, sin primeros intentos toscos, sin un periodo de aprendizaje en el que los velos fueran más gruesos, menos refinados, más obviamente tallados. Los ejemplos más tempranos son tan sofisticados como los más tardíos, como si la técnica hubiera llegado plenamente formada, se hubiera practicado durante una breve ventana y luego hubiera desaparecido. Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué un método de escultura tan revolucionario, uno que produjo obras tan sobrecogedoras que aún atraen multitudes siglos después, simplemente dejaría de usarse? ¿Por qué no lo aprendería cada escultor de Europa? ¿Por qué no se difundiría, evolucionaría y se volvería práctica estándar? A menos que no fuera una técnica de tallado en absoluto. Cuanto más profundizaba, más encontraba referencias a otra cosa por completo, algo que las historias oficiales mencionan brevemente y luego descartan: el ablandamiento de la piedra.
Textos alquímicos del periodo medieval describen procesos para ablandar la piedra, volverla maleable, trabajable, temporalmente blanda. No eran metáforas poéticas, eran recetas, instrucciones, fórmulas que involucraban plantas específicas, ácidos y compuestos minerales. Se decía que los incas poseían ese conocimiento, los egipcios, los constructores de catedrales góticas. Pero cuando buscas documentación, análisis químico, una investigación académica seria de estas afirmaciones, encuentras silencio. No refutación, no desmontaje minucioso, solo silencio, como si la pregunta misma fuera inapropiada. Encontré un relato del siglo XIX del coronel Percy Fawcett que describía cómo presenció a pueblos indígenas en Sudamérica usando un extracto vegetal para ablandar la piedra, lo que les permitía moldearla con la mano antes de que se endureciera de nuevo. Tomó muestras. Prometió una investigación posterior. Desapareció en el Amazonas en 1925. Las muestras, si es que existieron, nunca fueron catalogadas. Encontré referencias a un proceso a base de vitriolo en registros jesuitas de los años 1600, descrito como un método para volver la piedra brevemente plástica. Los registros eran fragmentarios, incompletos, como si se hubieran arrancado páginas. Encontré patentes de principios del siglo XX, registradas brevemente y nunca desarrolladas, que describían compuestos químicos capaces de alterar temporalmente matrices cristalinas en piedra a base de calcio. Registradas, anotadas y luego olvidadas. La evidencia sugiere algo mucho mayor. Déjame llevarte a un lugar concreto. El Palacio de Comunicaciones en Madrid, terminado en 1919. Mira las fachadas de piedra. Los elementos decorativos no están simplemente tallados, están moldeados, curvas orgánicas que fluyen como tela, congeladas a mitad de movimiento. Socavados imposibles que requerirían retirar piedra circundante que no falta. Patrones continuos que rodean esquinas sin juntas. El registro oficial dice que se tallaron a mano, pero examina la repetición. Los mismos adornos aparecen en docenas de lugares, no similares, idénticos al milímetro, como si se hubieran colado en el mismo molde o se hubieran prensado en piedra temporalmente ablandada. El edificio Woolworth, en Nueva York, 1913. Ornamentación de terracota tan intrincada, tan delicada que no debería sobrevivir ni un solo invierno de ciclos de congelación y deshielo. Y sin embargo, lo ha hecho durante más de un siglo sin agrietarse ni deteriorarse. ¿Por qué? Porque la terracota, arcilla cocida, es más resistente que el mármol, o porque algo en cómo se formó la volvió fundamentalmente distinta de la terracota moderna. El patrón se repite: Chicago, Filadelfia, Budapest, Praga. Edificios del mismo periodo estrecho, de 1880 a 1920, que exhiben la misma manipulación sofisticada de la piedra, la misma delgadez imposible, las mismas formas orgánicas y fluidas, y luego se detiene. Aquí es donde Tartaria entra en la conversación, no como un imperio definitivo con fronteras claras y gobernantes documentados, sino como un marcador de posición, un nombre para cualquier civilización o sistema de conocimiento que existiera antes de que se escribiera la narrativa histórica actual. Porque algo estuvo aquí, algo poseía un conocimiento que hemos perdido. Los mapas ayudan a aclararlo. La cartografía de los siglos XVIII y XIX etiqueta de forma consistente vastas regiones del norte de Asia como Tártaro o Tartaria. No son mapas especulativos, son documentos oficiales. Franceses, británicos, alemanes, rusos, todos coinciden en la nomenclatura. Luego, después de 1850, el nombre desaparece, reemplazado por Rusia, Mongolia, China, como si nada hubiera cambiado salvo las etiquetas.
Pero cuando examinas el registro arquitectónico, cuando miras los edificios construidos durante ese periodo de transición, encuentras algo extraño. Estructuras atribuidas a constructores locales o a ingenieros rusos que exhiben técnicas avanzadas, matemáticas sofisticadas y métodos de trabajo en piedra que no deberían existir según la tecnología disponible. La Catedral de Kazán en San Petersburgo, terminada en 1811, construida, nos dicen, por el arquitecto ruso Andrei Voroníkin con artesanos locales. Y sin embargo, la columnata presenta 96 columnas corintias idénticas, cada una tallada de una sola pieza de granito, cada una con proporciones idénticas, estrías idénticas, capiteles idénticos. ¿Cómo logras esa uniformidad? ¿Cómo transportas 96 columnas monolíticas de granito, cada una de varias toneladas, las posicionas perfectamente y las tallas de manera idéntica sin maquinaria industrial? La respuesta oficial: paciencia y habilidad. Pero la paciencia no explica la precisión, y la habilidad no explica la coordinación a esta escala. Déjame mostrarte el problema de coordinación. La técnica del velo de piedra aparece simultáneamente en Italia, Austria, Rusia y Francia. No de forma secuencial, no extendiéndose gradualmente desde un único punto de origen. Simultáneamente, entre 1717 y 1768, maestros escultores por toda Europa produjeron de repente obras con el mismo nivel de sofisticación usando lo que parece ser el mismo método. ¿Cómo? Ningún gremio documentó compartir la técnica. Ningún aprendiz viajó entre ciudades para difundir el conocimiento. Ningún tratado publicado explicó el proceso. Solo maestría simultánea, como si todos hubieran recibido las mismas instrucciones al mismo tiempo. Ahora amplía ese patrón. El movimiento arquitectónico neoclásico de finales de los 1700 y comienzos de los 1800 ve aparecer edificios gubernamentales, museos, bancos y teatros de ópera prácticamente idénticos en ciudades de Europa y América. Mismas proporciones, mismas estructuras de cúpula, mismos arreglos de columnas, las mismas armonías matemáticas en su diseño. Nos dicen que es simplemente moda arquitectónica, que todos copiaban estilos griegos y romanos, pero no están copiando Roma. Las proporciones son distintas, las matemáticas son más sofisticadas, las técnicas portantes son más avanzadas. Estos edificios afirman inspirarse en la arquitectura clásica, pero superan sus supuestos modelos en todos los aspectos medibles, como si siguieran instrucciones que no entendían del todo. Instrucciones heredadas de algo más antiguo. Aquí viene lo más extraño. Cuando examinas las afirmaciones sobre el ablandamiento de la piedra de alrededor del mundo, encuentras consistencia. No en los métodos. Distintas culturas describen procesos diferentes, pero sí en la evidencia, en las firmas arqueológicas. Sakai Huaman, en Perú. Piedras poligonales masivas, encajadas con una precisión medida en fracciones de milímetro. Sin mortero, sin huecos. Piedras de hasta 200 toneladas, formadas con curvas y ángulos que se entrelazan como un rompecabezas tridimensional. La explicación oficial: usaron piedras más duras para golpear las más blandas hasta darles forma. Excepto que cuando examinas las piedras, no encuentras marcas de percusión, no hay evidencia de martilleo o desbaste. Las superficies son lisas, como si estuvieran moldeadas, y los encajes con tolerancias tan precisas que no puedes insertar una hoja de papel entre bloques, sugieren que las piedras fueron formadas mientras se presionaban entre sí, conformándose unas a otras. El asirio en Egipto. Bloques masivos de granito rojo, algunos de más de 100 toneladas, dispuestos en alineaciones precisas, cortados con una exactitud que a los canteros modernos les cuesta explicar. Sin marcas de herramienta,
sin evidencia de los cinceles de cobre y los percutores de dolerita que los egiptólogos afirman que se usaron. Yerbekli en Turquía, pilares de caliza en forma de T, algunos de hasta 18 pies de altura y 10 toneladas de peso, tallados con relieves intrincados de animales, datados en 9600 a.C., antes de la agricultura, antes de las ciudades, antes de las herramientas metálicas. Como la cronología oficial sugiere que cazadores-recolectores de algún modo extrajeron, tallaron, transportaron y erigieron estos megalitos usando herramientas de piedra y cuerdas. Pero cuando miras de cerca, ves la misma firma. Superficies lisas, ángulos precisos, curvas orgánicas que sugieren plasticidad más que percusión. Déjame volver a los velos. Empecé a examinarlos bajo distintas condiciones de iluminación. Lo que encontré lo cambió todo. El Cristo velado en Nápoles. Cuando se fotografía con luz rasante en ángulos específicos, puedes ver algo bajo el velo. No detalle tallado, no marcas de herramienta, sino líneas de compresión, como si la tela hubiera sido presionada contra la piedra mientras ambas estaban blandas, dejando una impronta que se endureció hasta volverse permanente. Los pliegues no están tallados para representar tela. Son tela fosilizada en calcio. Esto plantea una pregunta simple pero crucial. ¿Y si los velos no son piedra tallada para parecer tela, sino tela petrificada en piedra? No mediante una mineralización lenta, que tarda milenios y produce texturas distintas, sino mediante una alteración química controlada. Un proceso capaz de volver la piedra temporalmente blanda, permitiendo que la tela se presione contra ella y luego regresar a piedra una vez completado el proceso. Eso explicaría la translucidez, la delgadez, la caída perfecta, la delicadeza imposible. También explicaría por qué la técnica desapareció, porque no era una técnica de tallado. Era un proceso químico. Y la química puede perderse, las fórmulas pueden destruirse, el conocimiento puede suprimirse, la cronología es crítica. Las referencias al ablandamiento de la piedra aparecen de forma consistente en nuestros textos de química y filosofía natural durante los 1700. Luego, a comienzos de los 1800, justo el periodo en que se estaban estableciendo sistemas educativos centralizados, en que las comunidades científicas estaban estandarizando el conocimiento, en que se estaban codificando las narrativas históricas, esas referencias comenzaron a desaparecer. No refutadas, no demostradas falsas, simplemente eliminadas. Los planes de estudio académicos, que antes incluían estudios alquímicos, se desplazaron por completo hacia la química moderna. Las bibliotecas se reorganizaron, sus colecciones se actualizaron. Las universidades depuraron sus fondos de textos precientíficos por supersticiosos o anticuados. Para 1850, la idea del ablandamiento de la piedra había quedado relegada al folclore, tratada como un malentendido primitivo en lugar de una práctica documentada. Pero los edificios permanecieron, las esculturas permanecieron. La evidencia física de técnicas que nos dicen que nunca existieron nos rodea si estamos dispuestos a verla. Y ahí es donde el silencio se vuelve ensordecedor. Los canteros modernos no saben cómo se hicieron los velos. Pueden aproximar el efecto con herramientas modernas, brocas de diamante, pulidoras de precisión, tallado asistido por computadora. Pero los resultados son más gruesos, menos refinados, evidentemente mecánicos. Los originales siguen siendo superiores a cualquier cosa que podamos producir hoy con una tecnología enormemente mejor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo logran escultores del siglo XVIII, usando herramientas de mano, superar las capacidades de artesanos del siglo XXI usando equipos eléctricos?
a menos que tuvieran algo que nosotros no tenemos. No mejores herramientas, sino un conocimiento diferente. Empecé a buscar los registros faltantes, los huecos en la documentación, los lugares donde la historia debería hablar, pero guarda silencio. El gran incendio de 1812 en Moscú destruyó 3/4 partes de la ciudad. Registros quemados, bibliotecas perdidas, documentación arquitectónica desaparecida. ¿Qué sobrevivió? Los edificios mismos, estructuras que requerían trabajo en piedra avanzado, ingeniería sofisticada, precisión matemática más allá de lo que las herramientas disponibles deberían permitir. El incendio de Chicago de 1871 cuenta una historia similar: destrucción generalizada, registros perdidos. Pero ciertos edificios sobrevivieron, los construidos con técnicas anteriores al incendio que la construcción posterior no podía replicar. El terremoto de San Francisco de 1906 resultó en registros destruidos y archivos municipales quemados. Sin embargo, fotografías anteriores al desastre muestran edificios con ese mismo trabajo sofisticado de piedra, esas mismas formas orgánicas, esa misma precisión imposible. El patrón se repite. Las ciudades arden, los registros desaparecen, pero los edificios, la evidencia física permanecen. Y cuando se demuelen en silencio, sin documentación, sin preservar muestras, sin análisis arquitectónico, casi como si alguien quisiera borrar la evidencia. Déjame mostrarte qué es lo que demuelen. El Singer Building en Nueva York, terminado en 1908, fue demolido en 1968. En ese momento, era el edificio más alto jamás demolido voluntariamente. ¿Por qué? ¿La razón oficial? Anticuado, ineficiente, no rentable. Pero examina fotografías de su trabajo en piedra, fachadas intrincadas de terracota, ornamentación imposiblemente delicada, diseños orgánicos y fluidos que arquitectos modernos admiten que no podrían reproducir. La Pennsylvania Station, original en Nueva York, terminada en 1910, fue demolida en 1963. Uno de los ejemplos más hermosos de arquitectura Beaux-Arts en Estados Unidos: columnas masivas de granito, muros de travertino que se elevaban, techos abovedados que requerían técnicas de ingeniería que aún no comprendemos del todo, demolida por el progreso. El Larkin Administration Building en Buffalo, terminado en 1906, fue demolido en 1950. Frank Lloyd Wright lo llamó una de sus mayores obras. Tenía aire acondicionado, mobiliario integrado e innovaciones estructurales décadas por delante de su tiempo. Desaparecido. Cientos de edificios de ese mismo periodo estrecho, de 1880 a 1920, fueron demolidos a lo largo del siglo XX. No porque fueran inseguros, no porque fueran peligrosos, sino porque eran obsoletos. Obsoletos. Esa palabra sigue apareciendo, como si edificios con una artesanía superior, una ingeniería más sofisticada y una durabilidad mayor que la construcción moderna fueran de algún modo menos avanzados, a menos que obsoleto signifique otra cosa, a menos que signifique evidencia de algo que se supone que debíamos haber olvidado. Cuando reúnes toda la evidencia, cuando ves el alcance completo de lo que se ha perdido, la conclusión se vuelve inevitable. Hubo una tecnología, un proceso para manipular la piedra, para volverla temporalmente plástica, para darle forma de maneras que nuestros métodos actuales no pueden replicar. Esta tecnología estaba extendida, era global, incluso se practicaba en culturas que no tenían contacto documentado. Y luego, en una sola generación, desapareció. No gradualmente, no mediante una evolución tecnológica natural en la que métodos antiguos son reemplazados lentamente por otros mejores, sino de forma abrupta, completa, sin periodo de transición, sin debate, sin explicación publicada.
Los últimos velos de piedra documentados se crearon alrededor de 1768. Para 1800 nadie los hacía. Para 1850 la técnica se consideraba perdida. Para 1900 los historiadores la trataban como imposible, atribuyendo los ejemplos supervivientes a una habilidad excepcional de tallado en lugar de reconocer lo que la evidencia muestra con claridad. ¿Por qué? ¿Por qué perderíamos una tecnología que producía resultados superiores? ¿Por qué un conocimiento que tardó generaciones en desarrollarse simplemente se desvanecería sin dejar rastro? ¿Por qué toda la comunidad global de canteros, escultores, arquitectos y constructores olvidaría simultáneamente cómo hacer algo que han estado haciendo durante siglos, a menos que no lo olvidaran, a menos que les dijeran que se detuvieran, a menos que el conocimiento fuera deliberadamente suprimido? Quiero que mires una última imagen. La verdad velada de Viena, creada por Antonio Coredini alrededor de 1750. Una figura femenina completamente cubierta. El velo de piedra es tan fino que es translúcido en algunos lugares. Puedes ver la sugerencia de rasgos debajo. Un rostro, hombros, la curva de un cuerpo representado en piedra con una delicadeza que parece imposible. Ahora pregúntate, ¿qué secreto valía la pena borrar para eliminar este conocimiento? ¿Qué verdad velaron no en piedra, sino en silencio? Porque los edificios permanecen, las esculturas permanecen. La evidencia física de técnicas que nos han dicho que nunca existieron nos rodea si estamos dispuestos a ver. No son intentos primitivos de arte, son restos de una civilización sofisticada, un sistema de conocimiento global, una comprensión tecnológica que superaba la nuestra. No inventamos el progreso, heredamos ruinas y luego olvidamos cómo leerlas. La cuestión no es si existió la tecnología de ablandamiento de piedra. La evidencia responde a eso. La cuestión es, ¿por qué nos enseñaron que no existió? ¿Qué más nos han dicho que nunca pasó? ¿Qué otro conocimiento fue borrado, enterrado, asfaltado en la carrera hacia la modernidad? Y lo más inquietante, ¿quién decidió qué se nos permitía recordar? No puedo responder a esas preguntas, no de forma definitiva. Pero puedo mostrarte la evidencia. Puedo señalar los huecos, los silencios, los artefactos imposibles que nos dicen que ignoremos. Lo demás, las conclusiones que saques, las preguntas que hagas, eso es tuyo. Solo recuerda, una vez que ves los velos, no puedes dejar de verlos. Una vez que reconoces el patrón, lo encontrarás en todas partes. En cada ciudad, cada museo, cada libro de historia que explicas sin explicar. La tela de piedra sigue siendo delicada, translúcida, imposible. Una tecnología que nos han dicho que nunca existió. Pero mira de cerca los pliegues, la manera en que la luz los atraviesa, la precisión que ningún cincel podría lograr. Y pregúntate, ¿qué más están ocultando a plena vista?